puntos, el tema es demasiado amplio, pero algunos puntos, digamos, de interés. Porque el tema siempre salta, eternamente salta el tema de la Inquisición, desde un programa de radio o televisión hasta pensadores, ideólogos, historiadores, filósofos. En el documento de la Comisión Teológica, a raíz del pedido de perdón, habla de hacer un esfuerzo, así como hizo en el caso Galileo, de hacer un esfuerzo de investigación histórica, los especialistas, para poner en claro la verdad histórica de eso. Hay que ser objetivos. Por eso, lamentablemente, la Inquisición es uno de los temas más ideologizados. Ustedes me entienden qué significa eso. Entonces, donde se ha perdido la objetividad. Sobre todo, el estudio más completo que había hasta hace unos 50 o 60 años era un tal Llorente, un ex inquisidor de los últimos, que es una colección de desvaríos, realmente, es una cosa terrible. Y él es uno de los que más contribuyó a deformar la imagen. Recientemente se ha hecho, hace unos 10 o 15 años, se ha hecho un congreso de historia muy importante, mundial, en Cuenca, y las conclusiones, más otros estudios, han sido publicados en 2 tomos de unas 1000 y pico de páginas en BAC. Salió el primero, se agotó, el segundo estaba ya por salir y hay un tercero en preparación. Este congreso cambió totalmente la historiografía del tema de la Inquisición, porque llegó a las cosas de su casa. Bueno, voy a ver algunas cosas, quiero que sean más de interés para nosotros. En primer lugar, la Inquisición medieval. La Inquisición en realidad es doble, la medieval y la moderna, que se suele llamar hispanoamericana. Son bastante distintas en algunas cosas y muy parecidas. Pero la Inquisición medieval, o mejor dicho, la Inquisición, porque hay continuidad entre ambas, no nace así de la nada, sin hilo, sino que hay todo un proceso largo que ha sido ya sumamente serio. ¿En qué sentido? Por un lado, uno sabe que Europa era heredera de todo el imperio. Ya los emperadores romanos tenían en cuenta para legislar, especialmente Diocleciano, sobre temas como por ejemplo el maniqueísmo, que nunca lo asimiló el imperio. El maniqueísmo, por más que era muy tolerante a los romanos, por distintas desórdenes sociales, mereció toda una consideración jurídica de los romanos y en general se ponían penas muy duras, y particularmente la pena de muerte. Bueno, esto hizo que magia, por extensión del maniqueísmo y otros desórdenes sociales, fueran tratados más o menos jurídicamente de la misma manera. Bueno, pues el imperio se va cristianizando, entonces los emperadores marca un hito, el Teodosio, fin del siglo IV, y Justiniano, que hacen toda una legislación ya con principios cristianos. Va legislando, pero no parten de la nada, heredan todo el corpus jurídico romano. Entonces ya Teodosio, y eso pasa a Justiniano, tomando textos, ideas de los padres, particularmente San Agustín, que va a ser el que más va a influir por un problema particular que él tuvo, ya consideran, ya que el imperio asume los concilios ecuménicos como propios, desde Constantino en adelante, ya con Teodosio plenamente. Teodosio es el primero que declara el catolicismo religión oficial del imperio. Constantino solamente tolerancia para todos, libertad para el cristiano. Entonces Nicea y todos los demás concilios pasan a formar parte de la esencia, se puede decir, del nuevo imperio. Por lo tanto, la herejía es un delito, y es un delito también público, civil. Es verdad que los emperadores, no estaba demasiado claro las distinciones que había entre lo temporal y lo espiritual, se metían de más. Constantino se consideraba uno de los 13 del decimotercer apóstol, por ejemplo. Él precedía, y esto llegó hasta el medioevo con el conflicto de las investiduras, en fin, el poder temporal y espiritual. Pero bueno, esta legislación va avanzando en ese sentido, y se toman para ver qué pena le correspondían a los transgresores, sobre todo de aquellos principios teológicos que afectaban la sociedad. Se toman como las viejas penas tomadas y la consideración que tenían con los maniqueos y otros, especialmente los donativos. Por otro lado, se va elaborando, sobre todo en la época del imperio, el delito que se llama de lesa majestad, que
significa? Todos aquellos delitos que atentan especialmente contra el bien común. En la primera parte tengo los textos de la Luciana, etcétera, cómo definen este delito. Y entonces, todo aquello que atenta contra el bien común merece las más graves penas. Por ejemplo, la traición a la patria o el grave incumplimiento de sus funciones de un alto funcionario. Entonces, como Cristo, como Dios, como Cristo, como los bienes de la Iglesia son los más intrínsecamente pertenecientes a esta nueva sociedad, el delito de lesa majestad se aplica también a todos los que son transgresores de esta verdad que de alguna manera sostiene el imperio y pasa a su cuerpo legal. Entonces, es interesante esto como va pasando, porque cuando el Papa Inocencio III va a definir en un decreto fundamental constituir la Inquisición, hace referencia a este delito de lesa majestad. Pero es un largo proceso de asimilación de las leyes civiles a esta legislación que toma temas religiosos. Por otro lado, hay toda una historial dentro de la Iglesia. Siempre estuvo claro, y eso nunca se puso en duda, de que la fe no podía ser, al acto de fe no podía ser nadie coaccionado, debe ser libre. Ya por ejemplo, creo que es el Tertuliano, el Actancio, decía verbis non verberibus, debe ser uno llevado a la fe. Fides es audito, y la audición por la palabra, o sea, por las palabras uno escucha y acepta libremente. Eso siempre estuvo claro, pero sobre todo revisa el tema de los donatistas en el norte de África, y especialmente San Agustín, que incluye tanto el medioevo, mereció una consideración especial por parte de los padres de la Iglesia. Pasó lo siguiente: San Agustín tiene tres épocas. En primer lugar, cuando toma posesión del obispado ahí, se dedicó mucho la tolerancia con esta difícil situación de los donatistas, que eran muy militantes. Lo más que pedía la intervención de la autoridad política era para medio obligarlos a que se sentaran a charlar, a hacer las disputas esas que tuvo con él. En un segundo momento, San Agustín ve que esto no funciona y entonces pide una mayor intervención para que los donatistas no afecten la predicación de la Iglesia, la tranquilidad de la Iglesia, etc. En un tercer momento, que la legislación imperial se hace un edicto de tolerancia, los donatistas se ponen mucho peores, se puede decir, sobre todo un grupo que eran una especie de circunceliones, se llamaban, que hacían estragos por todos lados. Entonces, un sínodo de Cartago, donde está San Agustín, pide al Estado que ponga más rigor al texto, donde estaba incluso la pena de muerte. Todo esto fundado en cartas de San Agustín, al procónsul, etc. Esto fijó un poco el estilo del medioevo, es decir, dentro de la Iglesia comenzó a pensarse si no debía elaborarse una legislación canónica también, pero en relación a la del Estado, que por un lado permitiera la libre predicación de la fe y por otro lado frenara los errores, sobre todo aquellos que difundían los errores más graves para la sociedad, particularmente los que afectaban el bien común. Bueno, entonces, esto es un largo proceso y así llegamos hasta el siglo XI. Más o menos estos temas desaparecen, el dogmatismo desaparece, el arrianismo también, y hay, digamos, una cierta paz en este sentido dogmático, pero por el siglo XI más o menos comienzan a aparecer, como conocemos la historia, en el centro de Francia, norte de Italia, etc., grupos de gnósticos. Son los cátaros, después llamados albigenses. Aparte, otros que van a ser lejanos antecedentes del todo el protestantismo, como Pedro Baldo y los valdenses. Y aparte otros especies de iluminados, como León de la Estrella o Arnaldo de Brescia en Italia. Una especie de iluminados que van a desembocar después, en muchos de ellos, lejanamente, en lo que sería el protestantismo. Bueno, aparecen estos pocos, es un problema nuevo, porque más o menos dogmáticamente había una especie de aceptación universal de la fe, y si había errores, como el de Berengario, había errores eucarísticos, etc., no eran conflictivos socialmente. Entonces, se trataba de un sínodo regional, no había ningún problema social que debiera intervenir la autoridad. Pero ¿qué pasa? Estos grupos, y sobre todo el tema de los maniqueos, y en el sur de Francia, comienza a hacerse una especie de grupo organizado que tiene toda una
Entre otras, por ejemplo, despreciaban el matrimonio. El matrimonio es una institución social fundamental. Entonces, tocaban algo que tenía mucha repercusión en la vida. Segundo, ellos decían que era pecado el juramento. Todo el tejido social antiguo no estaba tanto basado en leyes escritas, en contratos escritos, sino en juramentos, en fidelidades, una red de fidelidades. Los más altos juraban fidelidad al feudal al rey. Ellos decían que todo juramento era malo, por lo tanto destruían todo el tejido social. O sea, creaba imposible esa relación de compromiso humano. Aparte tenían otras costumbres, por ejemplo la hendura. Ellos, con el desprecio que tenían por lo material, sostenían, la hendura es el principio del suicidio. Ellos lo ponían como una de las cosas para almas más selectas, el suicidio, que lo hacían generalmente muriendo de hambre, se dejaban morir de hambre. Entonces, no era una cuestión de una opinión sobre cómo era la transubstanciación, sino todos estos principios de los maniqueos, cátaros y estos iluminados, tenían repercusión social fuerte. Entonces, ha habido, por otro lado, un proceso de evangelización, de profundización de las costumbres cristianas, de afianzamiento de todo ello, de manera que hay todo un ambiente, un consenso, se puede decir, en los principios de la fe. De manera que estas cosas raras, que no solamente son de una persona, sino que eran grupos perfectamente organizados y que a veces, como en el caso de los maniqueos, adhirieron señores feudales, hicieron directamente toda una zona cuasi cátara y maniquea. Empezaron a plantearse el problema más serio. El primer estallido fue por el año 1050 y pico, en Orleans, en Francia, donde aparece un grupo, se detecta, se hacen las investigaciones, entonces Roberto el Piadoso no sabe bien qué hacer, entonces consulta a los obispos. Se hace un sínodo, el sínodo de Orleans, y decide que sí, que realmente hay errores graves en la fe y debe aplicársele penas. Pero mientras hacen todo esto, el pueblo enfurecido los va a buscar a la cárcel, toma la cárcel, los saca y los quema a todos. Una vez que cuando termina el sínodo, resulta que los van a matar a todos. Este fenómeno de las revueltas populares van a ser comunes en Alemania, en Francia, etcétera, en el norte de Italia, a raíz de estos focos que van apareciendo. Y durante casi 100 años, una cantidad de sínodos regionales, hasta el Concilio III de Letrán, el noveno de los ecuménicos, creo que es, donde está el Papa Alejandro III, tiene que tratar este tema. Entonces, encaran por 3 lugares. En primer lugar, la evangelización. Entonces, ahí participó muy especialmente el Cister. San Bernardo en persona estuvo predicando en toda esa zona, porque muchos se debían de ignorancia. Entonces se organizan como misiones pontificias que se concedían especialmente en esa época a los cistercienses, que era la orden nueva y de mucha fecundidad. Bueno, en segundo lugar, la predicación de la cruzada, que se hace en ese concilio de Letrán y la urge el Papa. Cruzadas internas contra los albigenses. Bueno. Y en tercer lugar, tribunales episcopales, porque eso le corresponde al obispo vigilar. Pero, claro, los obispos no tenían tiempo, no había experiencia, etcétera, de cómo tratar un problema nuevo. Suponía constituir todo un tribunal, con todo un procedimiento. ¿Cómo se procedía jurídicamente aquí? Entonces, los papas, Lucio III, Inocencio III, y después Gregorio, el Papa Gregorio, van a ir avanzando en crear un cuerpo, una institución nueva, tomando un poco el modo como se procedía jurídicamente, se hacían los procesos de la legislación civil, pero para tocar este tema en especial, porque los reyes, si no se metían de más, y si no se metía el pueblo, hay cantidad de casos, pero en todos los países, de estas intervenciones del pueblo que agarraba hacía justicia por su cuenta, y siempre al pueblo. Bueno. Entonces los reyes le urgen a la iglesia decir, bueno, ¿qué hacemos? Consultas a los papas, consultas a los sínodos, y entonces se hace esta institución y se elabora así todo un código penal, se hace todos los procedimientos que van a dar lugar a la Inquisición. Para mayor garantía se puso a las 2 órdenes nuevas a la cabeza de estos organismos, que eran organismos eclesiásticos civiles. Todo el juicio
El procedimiento lo hacía la Iglesia. Y la sentencia la daba la Iglesia, evidentemente, pero la ejecutaba la sociedad civil. Hay una larga polémica si es un tribunal religioso, civil o mixto, que no es en realidad el caso, porque, en fin, discutirlo sería medio bizantinismo. Uno se da cuenta cómo coincidían en un problema común los intereses de la Iglesia y los intereses de la sociedad civil, y de alguna manera había participación de ambos. Bueno, esto es rápido la Inquisición medieval, que funciona mucho en Francia, norte de Italia, Alemania, y en España solamente en Aragón entró, por influjo especialmente de San Raimundo de Peñafort, que fue el asesor del Papa para las decretales, donde se va armando el corpus legislativo y toda la experiencia sobre cómo debe procederse, porque eran temas muy difíciles, ¿no?, de resolver. Fue realmente un especie de desafío para la Iglesia. Bueno, San Raimundo de Peñafort elabora, fue el asesor del Papa, después vuelve a España, él influye para que el Papa pida que se instaure la Inquisición en España, y él elabora el directorio del Inquisidor, que fue uno de los clásicos, punto de referencia, y después el directorio de Eymerich, que es un dominico que trabajó con el Papa también, que es del año 1380 por ahí, segundo directorio. Bueno, rápidamente, entonces, esta es la Inquisición medieval. Los temas más polémicos en estos serían, primero, el tema de las penas y el tema de la tortura. Lo voy a explicar enseguida. Bueno, damos un salto a la Inquisición española del siglo XVI. La Inquisición medieval funcionó hasta que terminó el problema albigense, terminó parte por la cruzada, parte por la predicación y parte por el trabajo de la Inquisición. Hubieron varios excesos, e incluso uno de los principales inquisidores en Francia fue juzgado después por Inquisición y condenado a cárcel perpetua, y otro caso de otro inquisidor que lo mató el pueblo por el rigor que tenía, el pueblo mismo lo terminó asesinando a él. Bueno, un alemán. La Inquisición española, bueno, hay una continuidad en realidad, porque en España, de los reyes católicos, se conocen ustedes la situación, va a pasar un problema que es el que hizo saltar la Inquisición, y creo que es uno de los motivos por los cuales es un tema tan polémico de la Inquisición. Es el tema de los judíos conversos. España tenía tal vez de las comunidades judías más grandes. En España habían avanzado muchísimo en el sentido de que, por ejemplo, económicamente los únicos que tenían permitido préstamo e interés, la usura. Estaba prohibido para los cristianos. Ellos no. Entonces se habían enriquecido. Parece que no eran labradores, sino les gustaba el comercio y de las artesanías, las más caras, la joyería especialmente. De manera que tenían un buen estatus, y eran muchos en España. Y así se fueron, por su estatus, digamos, social, fueron mezclándose con la nobleza, de manera que los judíos constituían dentro de España un corpus que pertenecía y no pertenecía. Pero se había mezclado mucho con todo el pueblo español, y España no tuvo prejuicios, como se suele decir, con los judíos. De hecho, qué sé yo, el rey Alfonso el Sabio tenía en la corte muchísimos médicos, especie de ecónomo del reino era judío, o sea, participaban naturalmente en todas las actividades. Bueno, pero como nunca se asimilaban del todo, por sus costumbres y por su mentalidad, siempre eran como extranjeros, el pueblo nunca terminó, por así decir, hablando del pueblo en general, ¿no?, de asimilarlos. El siglo XV español es muy importante, porque en fin, los judíos han avanzado mucho en posiciones, pero está ese rechazo con el pueblo. Como respuesta, se puede decir, de la Iglesia, hay toda una serie de predicadores, de escritos, etcétera, de misiones especiales a los judíos, cuyo uno de los nombres más importantes es San Vicente Ferrer, que hacía misiones, y otro, un tal Encinas, que escribe un tratado sobre eso, y hay un gran esfuerzo evangelizador de los judíos, que culmina, lo pone como una especie de cumbre, en la famosa disputa de Tolosa, 1415 por ahí. ¿Qué fue esto? El médico del Papa, que era judío, se convierte, se hace religioso,
y él quiere ser el gran evangelizador de su pueblo. Entonces organiza con los obispos españoles una gran disputa teológica que eran muy comunes en el medioevo, donde invitan a los principales rabinos de todas las sinagogas de España y los sabios de todas las aljamas de los barrios judíos. Se hace una disputa de alto nivel con los mejores teólogos, etcétera, creo que dura muchos días, como un mes. Participó lo más selecto de los teólogos católicos y de los judíos. El efecto de esto fue una especie de conversión en masa de rabinos y de teólogos judíos. Esto produjo que detrás de ellos muchos judíos del pueblo, se puede decir simple, se convirtieran. Así que es una época de muchas conversiones. Pero ¿qué pasa? Pasa como con los neófitos. El recién convertido, los judíos recién convertidos vivían en los mismos barrios judíos. Eso plantea un montón de problemas. Para los hermanos de su raza eran traidores. Para los católicos decía, se convirtió, pero se había convertido en todo. Bueno, entonces, los judíos conversos eran tantos, o judíos cristianizados, eran tantos en España y ocupaban posturas, lugares importantes, socialmente hablando. Pertenecían a la nobleza, tenían mucho influjo social, económico, etc. Bueno. Entonces, pero con su mentalidad judía, nunca ser del todo españoles, no se sabía si eran del todo cristianos, los judíos tampoco los querían del todo porque eran traidores. Empezaron a haber una cantidad de conflictos, sospechas mutuas. Y entonces hay, junto a estas grandes conversiones, hay una cantidad de motines, también puebladas, detonantes, así. Estas puebladas terminan siempre en matanzas. Los judíos llegaban a Semana Santa, entonces para vengarse a los cristianos, agarraban a un niño y lo crucificaban. O un rabino robaba una hostia y la querían ver si era real lo de la transubstanciación y la hervían, no sé, había una cantidad de hechos que se descubrían, habían estallidos populares, despertaba toda la inquina contra los judíos, bueno, entonces eran conflictos populares terribles. Bueno, en esta situación los reyes católicos tienen que resolver todos los grandes temas que fueron el del Islam, que los terminan en la campaña de Granada, bueno. Y uno de los temas más serios era el de los judíos conversos. Ya desde 1470 es un problema serio para la corona. Llega un nuncio apostólico y entre las cartas que trae principalmente del Papa, resolver el tema más serio interior de España, que es el de los judíos conversos. Decidir si quieren ser católicos o no. Y a su vez este nuncio trae concesiones para ser una especie de inquisidor general de España y revitalizar un poco lo que podríamos llamar la tarea inquisidora de los obispos, que es la tarea propia de ellos. Bueno, distintos problemas que hay por estas puebladas que terminan de matarse, porque invadían los barrios judíos y directamente mataban a todo el mundo. O sea, no había posibilidad de frenar estos conflictos. Entonces, los reyes católicos, influidos un poco por lo del nuncio, opiniones de los teólogos, de los obispos, de los sínodos, etc., deciden resolver el problema judío de esta manera. Los judíos conversos, ponerlos en el tribunal de la Inquisición para resolver si realmente querían ser cristianos o no. Con los judíos que no eran judíos no bautizados, no tenía jurisdicción la Iglesia, no tenía jurisdicción la Inquisición. Por lo tanto, debían someterse a una cantidad de legislación restrictiva, por ejemplo, vivir en ciertos barrios, salir a determinadas horas, y eso era para protegerlos a ellos y a su vez proteger al pueblo. Era muy difícil legislar sobre este tema, porque era muy inestable la situación. Y entonces que termina la expulsión de los judíos en el 1492. Solución recomendada a los reyes católicos por los obispos de España. No había otra solución. Bueno, primer problema entonces por el cual nace la Inquisición en España era la cuestión de los judíos conversos. Comienzan en Sevilla, en cada lugar donde se instaura el tribunal de la Inquisición, hay motines. En muchos lugares intentan asesinar a los judíos a todo el personal de la Inquisición. Más conflictos, etcétera, pero bueno, en 20 años, o si quiere un poquito más, la época de Torquemada, que tiene la terrible fama
pero ha sido un hombre excepcional, de justicia, de misericordia, de iguanimidad, etc. Bueno, la época torquemada le tocó principalmente el tema judío, de 1480 más o menos a 1510. No es que no fuera más procesado, sino que con eso más o menos quedó pacificado y resuelto. Después aparecen otros problemas que debe intervenir la Inquisición. Ustedes conocen el tema de los alumbrados, donde participó la Inquisición, el tema del luteranismo, el tema de Erasmo de Rotterdam, y después la Inquisición, siguiendo todo el movimiento de reforma de España, participó mucho la Inquisición en el movimiento reformador de España, con las grandes órdenes religiosas, etc. Por ejemplo, entre las tareas de la Inquisición era hacer índice de libros. No solamente ponía en el índice los libros malos, luteranos, etc., sino también las obras que no contribuían a edificar y a reformar la espiritualidad de España. Por otro lado, cayeron bajo la Inquisición otros delitos, por extensión. Por ejemplo, y eso en América, sobre todo el delito de bigamia, caía bajo la Inquisición. La solicitación por extensión. Por ejemplo, y eso en América, sobre todo el delito de bigamia, caía bajo la Inquisición. La solicitación en confesión del sacerdote caía bajo la Inquisición, después de Trento. El bestialismo caía bajo la Inquisición. Y en algunos lugares caía la usura bajo la jurisdicción de la Inquisición. Bueno, esto le tocó a la Inquisición, que trabajó de 1480 más o menos hasta 1650. La diferencia con la medieval, ¿cuál era? La medieval, el natural inquisidor era el obispo. O sea, él era el responsable del custodio de la fe del lugar. Como no podía hacerlo, porque no tenía peritos suficientes, etc., se crea la Inquisición episcopal, que es delegar personas especiales para ayudar a los obispos a hacer su tarea, o la Inquisición que llaman pontificia, que se encomendó a órdenes religiosas. Esta fue la solución medieval. La solución española, como los reyes consiguieron el patronato, ellos podían elegir los obispos, ellos también elegían los inquisidores. El inquisidor general, había un tribunal supremo, y estaban los distintos tribunales en la zona de España. Entonces los inquisidores eran elegidos por los reyes y el Papa confirmaba, les daba la misión. Ese fue el acuerdo entre Roma. Los casos de obispos, cuando eran juzgados obispos o personas de calidad especial, digamos, cualquiera podía ser juzgado por la Inquisición, iban al tribunal de Roma. Los juzgaba, se reservaba al Papa ese derecho de juzgar. Bueno. Y en algunos casos podían apelar incluso allá. Bueno, esa es la diferencia de la Inquisición española de la otra. Bueno, la Inquisición funcionó hasta 1650, pero por el hecho de depender de los reyes, cuando entra la dinastía borbona, la Inquisición comienza a distorsionarse porque pasa a ser una especie de organismo al servicio más que de la Iglesia o de la pacificación social, de la corona, y de una corona que ya había perdido sus ideales. De ahí comienza a desfigurarse un poco el perfil de la Inquisición hasta que es anulado naturalmente las Cortes de Cádiz en 1812. Bueno, ¿cómo procedía la Inquisición? Y las principales acusaciones. Bueno, ¿cuánto tengo? Bueno, salto, no. Bueno, voy a las conclusiones. Bueno, la Inquisición juzgaba sobre todos estos delitos que se consideran delitos por pertenecer al orden público, ¿no? Entonces, la propaganda luteranizante o el judío converso que hacía una mezcla de religión cristiana y judaísmo y difundía esto, eso era un delito y era juzgado. Los procesos que hacía la Inquisición, en todos los pasos, la posibilidad de arrepentirse, de decir sus faltas, de retractarse, etc., comparados todos los procesos y las penas, comparados con la legislación civil, significó un enorme avance
en cuanto a la justicia, en cuanto a la preocupación por el acusado, por el reo, que el fin de la sociedad civil a veces es más la vindicta, o sea, castigar un delito, que la conversión de la persona. En este caso, el fin de la Inquisición es la conversión. Por eso en todo el proceso se extremaban, pero enormemente más que todos los tribunales civiles, la posibilidad de que la persona confesara sus faltas y se retractara. Por eso la pena última, pena de muerte, que era relajación al brazo secular, solamente era para aquellas personas que probaban el delito con suficiente claridad, no solamente